Este, bien. Em, un par de cosas, de anuncios que está bien que los vean también los compañeros que están virtuales. Habrán sabido que miércoles y jueves hay paro docente, ¿sí? En la asamblea que nosotros hicimos ayer, los docentes, resolvimos que el paro va a ser activo, es decir, que vamos a estar en la facultad y intentaríamos que ustedes estén con nosotros. Es decir, que no va a haber clase, que haya paro no quiere decir que no va a haber clase, sino que va a haber modalidades particulares de clases, eh, porque es un paro con presencia de los docentes y acciones de visibilización del conflicto. Ustedes saben que la universidad pública está en una situación prácticamente terminal. Hay varias universidades, nosotros no sabemos de la nuestra, eh, que no han podido, que ya han entrado en cesación de pagos, no pueden pagar la luz, por ejemplo. Nuestro presupuesto es un presupuesto que se estableció en septiembre del 2022, cuando la carne costaba 500 pesos, digamos, para que tengan una idea, cuando la luz salía 100 pesos, 200 pesos. Este, por lo tanto, el presupuesto como está asignado llega hasta mayo o junio. ¿Mm? Si no hay un aumento de presupuesto, no hay universidad pública. ¿Mm? No hay plan B, además. Nosotros no estamos dispuestos ni a arancelar, obviamente, la universidad, porque además, para poder poner el presupuesto que se precisaría, habría que cobrar aranceles de 200.000 pesos. No es que un poco. No es bueno, entre todos pongamos el hombro. ¿Mm? ¿Cuántos de ustedes piensen podrían estar acá o más todavía con esos aranceles? Pero además no estamos de acuerdo porque entendemos que la educación es un derecho, no es un servicio. No se compra y no se vende. El conocimiento no es a demanda del mercado, porque yo quiero decirles que para la comunicación no es que hay demanda por todos lados, a ver, desesperados. Necesitamos comunicadores, necesitamos. ¿Mm? Ahora, no podemos estar cambiando las carreras si se demanda una cosa, se demanda la otra, sino que para eso existe la ciencia, entendemos que nuestro país, que es puntero en muchas áreas de la ciencia, por ejemplo, está entre las potencias atómicas y eso también se desfinanció hoy. O sea, ya no se pueden construir los reactores que se habían vendido al exterior. Por lo tanto, es sospechoso porque hay un ataque a la ciencia y a la tecnología por parte del gobierno que excede ese discurso de lo que es rentable y lo que no es rentable. Porque ustedes imagínense que un reactor nuclear vendido al exterior no es una cosa de casta y de ñoquis o de imbéciles. Es una cosa de una enorme tecnología que nosotros exportamos. Y eso se paró porque ya no tiene financiamiento. O sea que se va también a incumplir un contrato exterior, etcétera, ¿no? Con sus penalidades, con lo que sea. Eh, Tener una agencia, esto sí les interesa, como TELAM, una agencia nacional de noticias, donde, por ejemplo, lo que pasa con los pueblos originarios en Jujuy se sepa, porque no sé si ustedes todos los días no ven a Jujuy en TN, ¿no? O en C5N, lo mismo, no estamos todo el tiempo. Ni lo que nos pasa, ni lo hermosa que es la provincia, no está. Y mucho menos con una perspectiva desde acá. Entonces, cuando hay una perspectiva desde Buenos Aires, ¿sí? Bien, ¿nos interesa o no nos interesa? Nosotros acá había compañeros de TELAM, por supuesto, que mandaban los informes de acá para que se reprodujera de TELAM al mundo. TELAM
también era rentable, porque también presta un servicio que se paga a los medios de noticias del mundo y de la Argentina le pagan a Telam por sus noticias. O sea que también es rentable. En todo caso, si hay gente, como en todos lados, ¿no? Si hay gente, todos conocemos a alguien que no trabaja. Por cada uno que conocemos que no trabaja, hay un montón que sí trabajan, ¿o no? Esa es la situación que tenemos. La universidad está siendo atacada no solo económicamente, sino que además ustedes habrán visto todo el tiempo se nos insulta, ¿no? Nos dice que hacemos manipulación ideológica como con un discurso de odio hacia los científicos y los docentes que nunca pasó, ¿no? Que nos dice estos son todos zurditos, es un ataque, o sea, eso no es manipulación ideológica. Manipulación ideológica es, por ejemplo, discutir con ustedes que la universidad pública es una construcción del pueblo argentino que tiene más de 100 años y que la estamos rifando así porque sí, y que es la posibilidad de todos ustedes de ser científicos, no de ser casta, de ser ñoqui, de ser ignorantes, de ser científicos, o de ser profesionales. Estamos siendo duramente atacados. ¿Y hoy qué se dice con los niños? Que bueno, que si los padres deciden mandarlos a trabajar, que no vayan a la escuela. Se atenta contra todos los derechos y todas las cosas. Es cierto, ustedes me van a decir, yo no tengo ningún derecho, porque en mi familia no hay un mango, porque en la universidad nos sentamos así. Entonces, bueno, mejor que esto se parta todo, ¿no? Bueno, es como querer porque, qué sé yo, la comida le falta sal, la tiro a la basura, no sé, es una cosa, obvio que nos falta, obvio que hay que construir otra Argentina, obvio que no hay futuro para los jóvenes, pero si alguno piensa que cerrando empresas públicas y privadas va a haber lugar para usted, estamos en problemas, porque lo que se está haciendo es un país para muy pocos. Y eso, ¿por qué? Nosotros ya vamos a estudiar varias cosas de esta, de cómo está ordenado el mundo, de cómo está organizado. Pero en principio, ¿para qué otros se lleven la plata? Porque ustedes sabrán que las prepagas sí aumentan, todas las empresas. El otro, en la tele parece no divorciar, dicen, ah, los ñoquis, qué sé yo, los noticieros pues dicen, monopolio de las prepagas se la están llevando en pala, monopolio de los repelentes. Hay una sola empresa de repelentes en la que trae el componente de los repelentes a la Argentina. Yo no, acá directamente no conseguí. En Buenos Aires estaba 12.000 pesos, pero se estaban vendiendo ya hasta 30 y 45.000 en los chiquititos. Imagínense en pala. Entonces, para que todos esos y más, digamos, ¿no? Todas las empresas que lucran con el Estado, con los servicios, todo eso, nos saquen la cabeza, para eso nosotros no tenemos que tener universidad. No es que nosotros somos responsables de lo, porque dicen, ay, ustedes quieren estudiar gratis cuando los chicos se mueren de hambre, pero es parte de lo mismo. Nosotros pensamos que la universidad no es gratuita porque todos ustedes pagan impuestos, todos ustedes, por lo que compren, paga una cantidad de impuestos tremendos. Por lo tanto, la universidad, como cualquier otra cosa en la Argentina, no es gratuita, pero la paga el conjunto. Y la paga el conjunto porque entendemos que eso nos da un futuro personal, pero sobre todo como provincia, como país. Entonces, en ese contexto es que los docentes, vieron cómo pasa también con la salud. Usuarios de la salud somos todos nosotros, ¿no? Todos vamos al hospital, cuanto menos al sistema público, todos. Si alguno tiene una cosa privada, igual para hacerse certificados, para vacunarse, ¿no? Sistema público. Hoy los hospitales y todo el sistema de salud jujeño está en plan de lucha. Sin embargo, no nos vemos a todos nosotros en la calle peleando, aunque es interés nuestro, no solo de los compañeros médicos.
Lo mismo pasa con la universidad. Estamos peleando los docentes y muchas veces a ustedes les da bronca porque piensan que pierden. Yo pienso que no, nuestra materia es toda de cómo los pueblos se organizan para conseguir sus derechos. Por lo tanto, esto es parte de la materia, ¿m? Porque es un capítulo más, ¿eh? Es la historia que estamos haciendo. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos dos definiciones de historia? La historia que contamos y la historia que vivimos todos los días. Bueno, esta es la historia objeto, para que todo el mundo entienda. De eso se trata. Y cuando nosotros decimos, la historia nos plantea un movimiento entre tres tiempos, ¿por qué sabemos lo que va a pasar? ¿Por qué podemos predecir? Porque hay cosas, no es que la historia se repite, pero hay cosas que ya se vieron. Por ejemplo, la crisis de las economías y las políticas liberales es una cosa del siglo XIX. La primera crisis del capitalismo liberal es en 1848. La segunda gran crisis, 1873, ya las vamos a estudiar. La tercera crisis, 1890, mundial ya, porque la economía está toda monopolizada, por lo tanto es mundial. Y ni les cuento la crisis del 30. ¿Mm? Ni les cuento la crisis política, que ya las vamos a ver, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, el racismo, la toda la expansión de los imperialismos. Y hay algunas cosas que nos van a quedar seguramente sin ver porque no llegamos, pero no quiero decirles lo que fue la crisis de los 90, ahora de 1990, en, ¿cómo es? En dominó. Un país iba cayendo y iba tirando a los otros. Empezó en Asia y terminó en la Argentina en el 2001. Empezó en el 94, no, perdón, me equivoqué. Empezó en el tequila con México, después se fue para Asia, después vino para Brasil, cayó todo el mundo. Y no sé si ustedes recuerdan la del 2008, en la cual se fundió todo el mundo. No, no digo solo la Argentina, digo Europa, Estados Unidos, miles y miles y miles de desocupados en las principales naciones, estas que parece que queremos imitar. Bien, en ese contexto es que los docentes les planteamos, les proponemos que nos acompañen. Cada docente de esta cátedra les va a decir o les va a proponer, por supuesto, que en estas jornadas nadie está obligado, porque nadie no nos podemos poner con una pistola para que vengan a pelear por lo que les corresponde, pero esperamos que tomen conciencia. O que traigan la conciencia que ya tienen, digo, porque que la traigan, que la compartan, que decidamos de conjunto qué cosas hacemos. ¿M? Bien. Esto va a ser miércoles y jueves. Yo entiendo que hay dos prácticos por lo menos, no, como tres prácticos. Así que los docentes ya les van a proponer cómo vamos a hacer. Pero vamos a estar en la facultad. Nadie se le ocurra, ay, hay paro, no vengo, porque nosotros vamos a venir. Eso por un lado. El día 25 de abril va a haber una marcha nacional universitaria. Así que nos vamos a movilizar. Bien. Con eso, alguien que quiera decir, preguntar, opinar, protestar. Sí. A ver, Carlos, espera que te llevamos el micrófono. Gracias. Eh, me gustaría saber particularmente eh, por qué confunde a los liberales, que en realidad son sociales demócratas, y a las ideologías de derecha con las ideologías liberales y libertarias. No, 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 no dije eso, como ya tenemos viejas polémicas, no lo dije. Está en la grabación, ya vamos a ir viendo todos los procesos y que no hay problema, pero no lo dije. Em, bien, ¿algo más?
Perdón, pero no, ya tenemos mucho tiempo con esos temas, no, por eso lo aplazo nomás. Pero no dije, no comparé, no dije que son lo mismo, pero sí que el liberalismo abrió las puertas a las guerras, a las crisis, a los fascismos, estoy convencida. Pero no dije que era lo mismo. Sería muy importante para todos, digo, el compañero, le agradezco su intervención. Este, tanto a los autores como a los profesores, que podamos entender qué estamos diciendo. En todo caso, si no se entiende bien, se pregunta y se pide explicación. Bien, no hay problema, ¿no? No hay ningún problema. ¿Alguien más que quiera decir algo? Preguntar, opinar, protestar. Dale. Bueno, buenos días. Hola. Yo quería hablar de lo que usted se estaba refiriendo hace unos cuantos minutos, que creo que la universidad pública es algo que nos compete a todos nosotros, es algo que es un derecho la educación en todos los argentinos. Como usted decía, forma parte de nuestros impuestos, o sea, es básicamente un derecho principal en nosotros. Y luchar por una universidad pública es luchar por nuestros intereses propios. Por eso siento yo, dependiendo de cualquier ideología, cada uno puede tener diferente ideología política y eso se respeta. Estamos en un país libre democráticamente, pero justamente siento que se está poniendo en juego algo que nos compete a todos, así seamos de diferentes ideologías o no. Y siento que eso lo tendríamos que defender. Muchas gracias, compañero. Bueno, ¿alguien más que quiera opinar, decir? Yo quiero decir que estamos muy contentos con este grupo de estudiantes que son participativos, porque ayuda mucho saber por dónde andan. Ahí está la compañera. Por dónde andan, qué están pensando, para ir acomodando también les sirve a todos. También todos tendrían que agradecer a los compañeros que se animan. Yo sé que no es fácil agarrar un micrófono, por ahí en el práctico es un poco más sencillo, pero nos ayuda muchísimo a ir ajustando, ¿no? Por dónde andan, qué están pensando, qué están leyendo. Dale. Bueno, particularmente creo que lo que se está queriendo hacer, lamentablemente a pesar nuestro, es que mientras más ignorantes seamos, más fácil para ellos va a ser manejarnos. Y lo que necesita hoy el mundo, lamentablemente también son obreros, mano de obra barata, y es lo que a la larga va a terminar pasando si los jóvenes dejamos de asistir a la universidad, digamos. Entonces pasamos a ser objetos para ellos, como para que puedan seguir creciendo sus corporaciones y bueno, enriqueciéndose a costa del trabajo, lo que estábamos viendo hoy en la clase, o sea, y lo que vimos ayer, o sea, un poco, no decir esclavo, pero sí, o sea, de manera que no está bien pagado, perdiendo los derechos, de a poco van a ir avanzando cada vez más en medida que se lo permita, entonces también creo que es importante apoyar la lucha docente y también nosotros tomar conciencia de lo importante que es que el freno tiene que ser ahora, mientras más avancen, más vamos a ir perdiendo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Dale, y Bueno, buenos días, profe, ¿cómo está? La verdad que lo que usted planteaba un poco al principio de cuando usted estaba hablando, de esto de cómo sabemos que puede llegar a pasar diferentes cosas que se están planteando ahora en la actualidad, fue porque ya las vivimos o ya están planteadas en lo que es la historia misma, digamos, y es un poco también increíble de lo que estamos viviendo nosotros ahora en el presente al futuro va a ser historia y va a dejar evidencia, como usted decía, la clase de ayer. Entonces, yo creo que es también apoyar un poco la idea de la compañera que recién dijo que tenemos que tratar de informarnos y no dejarnos llevar por nuestra ignorancia, eh, ya sea de cualquier palo político. Creo que deberíamos tratar de informarnos por los lados, los medios que tengamos, porque si no es básicamente lo que decía eso, básicamente como me robó la idea, que vamos a hacer números literalmente para ellos después. Eso más. Gracias. Em, Profe, yo le propongo que en las jornadas de este miércoles y jueves, a mí me pasa, bueno, yo ya tengo un recorrido en la facultad y todo el tiempo entro en conflicto para tomar una posición
política, porque es muy complicada. Entonces a mí, mi recomendación es que en la jornada sea que el problema actual que se trate se vincule, obviamente, con la materia, pero en un sentido más práctico. Bueno, este problema viene por esto que ya lo vimos, entonces para nosotros quizás sea más fácil de abordarlo y también formar nuestro propio pensamiento crítico. Bueno, pero vos sí conocés esta materia, ¿no? Sí. Sí. Y sabés que es así. O sea, que nosotros todo el tiempo estamos diciendo, miren que esto es el origen de lo que estamos viviendo ahora, Sí. en este aspecto, en este aspecto. Así que Claro, sí lo hacemos, pero vos pero decís, va a ser la práctica. claro, más en la práctica y quizás abordar un poquito más de estos grupos políticos para realmente comprenderlos y tomar una posición, pero una posición no arbitraria, no de lo que escuchamos, no de lo que vemos, sino bien fundamentada, digamos. Claro, pero en ese sentido digo, todos tenemos repartida la información. Por ejemplo, a nosotros saber qué es lo que les parece bien a ustedes, no es algo que lo tengamos tan, porque bueno, a los que muchos de los más viejos nos resulta complicado entender, porque además hay un ataque tan masivo a todo lo que se les ocurra, a todo lo que conocemos, a todo lo que somos, a todo, que además nadie queda sin mancha, o sea, nadie queda, bueno, yo que no soy esto, no soy esto, no soy esto, voy a estar bien. No parecería que eso pueda pasar, porque si no te agarra la crisis por un lado, te agarra por el otro. Si no te echan del trabajo, se te cierra la universidad. Si no te cierra la universidad, no podés pagar la luz. Si podés pagar la luz, te agarra siempre por algún lado. Estás insultado por tu edad, por tus ideas, por pensar, por ejemplo, esto de que la sociedad es primera que el individuo. Vos pensás eso ya, estás fuera de lo que es, o por pensar, por ejemplo, que los últimos 1000 años del mundo, ni la etapa anterior era que no progresaba, no había progreso, ni toda fue progreso. Es este mundo complicado que tenemos ahora. No podemos evaluar que este mundo ha sido puro progreso, un mundo que entra cíclicamente en guerra, que está hecho pelota, que no tiene, con millones y millones como nunca de hambrientos en el mundo, esto no en la Argentina, que además, pero de masas y masas de gente que no tiene ni lo mínimo que tiene un animal, porque en una época decíamos, no viven como animales. Los animales se van adaptando, se van moviendo y van buscando su alimento, por lo menos, pero ustedes, si ven la cantidad de millones de personas que no tienen futuro, que no pueden enriquecer y hacer progresar el mundo, porque además, em, si nosotros pensamos que lo que hace progresar son algunas mentes brillantes, vamos a tener problemas con la materia, porque lo que nosotros entendemos es que el propio progreso tiene que ver con el movimiento de las sociedades y sobre todo con grandes grupos peleando por sus derechos, y en esa pelea por sus derechos la humanidad avanza, porque si no seguiríamos pensando que son los sacerdotes los que hacen crecer las plantas. Otra cosa es que pensemos que hay seres superiores, todo eso está muy bien, pero digo, las sociedades antiguas lo que pensaban es que el sacerdote se levantaba hoy, decía que el Nilo crezca y el Nilo crecía. ¿Mm? Seguiríamos pensando eso, dependiendo de hacer determinados rituales, independientemente si sembramos o no, sería. O sea, que todo dependeríamos solo de la magia, no tendríamos medicina, no tendríamos ingeniería. Sí, compañero. Le gustó el micrófono. Está muy bien. Entonces, efectivamente, hay mucho que ustedes tienen para aportar. ¿Cuáles son las ideas? ¿Qué están buscando?
que piensan que acá tendría que pasar. Y lo compartimos, ¿no? Nosotros no vamos a dar clase de qué tenemos que hacer hoy en la Argentina. Podemos compartir algunas ideas, algunas preocupaciones. No vamos a dar clase porque no somos quién. De hecho, en muchas cosas no nos va tan bien. Por ejemplo, en la defensa de la educación pública. Todavía el sistema universitario no ha salido de lleno a pelear. Estamos por detrás de las necesidades. Sí, compañero. Yendo por orden, digamos, de esta charla que está dando, en primer lugar, el tema de las universidades, no digo que todos los casos sean iguales, pero por ejemplo, hace un par de semanas yo me había puesto a leer sobre una universidad de arquitectura. Me puse a investigar un poco las carreras que tenía y demás. En la de arquitectura, muchas de las materias no eran correspondientes a la carrera en sí. ¿A qué me refiero? En esta universidad, que era de arquitectura, habían carreras, por ejemplo, de diversidad de género, tema de teatro y un montón de materias de esa índole que no tienen nada de relación con particularmente la carrera en sí. ¿A qué quiero ir con esto? Por supuesto, hay que ver cada caso porque cada universidad es completamente distinta. Pero, por ejemplo, esa universidad, habían profesores que se quejaban del presupuesto y demás, pero después revisas y hay carreras que no son correlativas hay materias que no son correlativas a la carrera correspondiente. Y ese es un problema, porque independientemente de la ideología que tenga cada uno, uno de los grandes problemas de este país es la mega corrupción que hay en un montón de aspectos, tanto educativos, en la justicia, en el ejecutivo, etcétera. Podemos sintetizar un poco porque Sí. tenemos muchas cosas para hacer. O sea, lo que pasa en todo, que hay gente, que hay programas, también los programas de ustedes que se han revisado hace poco, o sea, que haya problemas, vuelvo a decir, que la comida no tenga sal o que le falte salsa a los fideos, no nos hace que tiremos los fideos por la ventana. Entonces, pero si querés, yo te pediría no que hables de todas las universidades, no, sino que digas una cosa concreta que quieras decir, porque eh, estamos participando entre varios y bueno, hay una temática. Y eso es lo que estoy diciendo, que en el caso de la problemática del país es todos los actos de corrupción que hay en distintas índoles. Y ese es el problema que hay que tratar de limpiar. Y en Perfecto, estoy segundo, de acuerdo. ¿Ustedes todos están muy corruptos? ¿ah? ¿Todos ustedes son muy corruptos? Roban, estafan, quieren robar en las carreras. Digo, yo no robo, vos disculpame, pero yo tengo dedicación exclusiva y trabajo de lunes a lunes No estoy hablando de... sin horario, porque que yo diga que no los voy a atender no quiere decir que no esté corrigiendo, que no esté preparando las clases. Y cuando no, además, hago gremialismo, que también es un trabajo, aunque no es remunerado, nosotros no cobramos nada. Entonces, digo, es cierto que hay mucha corrupción, estamos de acuerdo. No veo ningún corrupto, están adentro, afuera de los gobiernos, por todos lados. No veo un ataque directo a ningún corrupto. Lo que veo es que nosotros estamos con la universidad con serios problemas. Y entiendo que el sistema universitario tiene problemas. Seguramente debe haber gente corrupta. Muchas veces nosotros los denunciamos y nos encantaría que se investigue, pero nosotros, las grandes mayorías que estamos en la universidad, ninguno de nosotros es correcto. Ni ustedes, ni sus familias que hacen esfuerzos también para que estén, ni nosotros en ningún caso. La masa de docentes de la universidad no somos corruptos. Además, la verdad que tenemos remuneraciones bastante magras como para que sea muy interesante, digamos. Sí, la compañera. Buenos días. Yo quisiera aclarar una cosa. No es lo mismo organismo que gestión. Que por ejemplo, el INADI, acá en Jujuy, que el INADI no le presta atención a los pueblos aborígenes acá en Jujuy, no significa que en el resto del país no le presta atención. Acá en Jujuy tenemos lamentablemente el problema de que Morales acomoda a muchas de sus personas
que el Chuli Jorge tiene muchísimos bienes, por así decirlo, que los manejan entre ellos. Y eso, o sea, no significa que por una universidad que sea mal manejada, todas las universidades son mal manejadas. Es lo mismo, o sea, que usted dijo, que a la comida le falte sal no significa que toda la comida está mala. Y eso, muchas gracias. Bien. Bueno, esto lo seguimos, ¿sí? Lo vamos a seguir porque como estos problemas no se van, van a llevar tiempo, van a llevar mucho más esfuerzo poder resolverlos y poder cambiar, porque esta es otra. ¿Se acuerdan que ayer decíamos, nuestra materia también se trata de ver cómo todas las personas constituimos grupos sociales que, digamos, ejercen algún tipo de poder para desbalancearlo a su favor? Nosotros queremos desbalancear el poder para que los universitarios tengamos más poder que los grandes monopolios. Por ahora nos vienen ganando por goleada, pero la idea es cómo se ha desbalanceado en el mundo el poder. Nosotros por ahora no estamos pateando lo suficientemente fuerte para que nos escuchen. También aprendemos eso, que las cosas, había un cantor uruguayo muy hermoso que decía, crecen desde el pie. Es decir, que las cosas no se hacen inmediatamente, las cosas son procesos. Cuando ustedes dicen, bueno, entonces vino fulanito y hizo, se olvidan. Esto que todos les decimos es que en la historia son procesos que tenemos que ver de dónde viene y para dónde va. Nosotros entendemos, porque esto también es histórico en el pueblo argentino, que el pueblo argentino resuelve sus problemas. Más tarde o más temprano resuelve sus problemas. No hemos tenido dictaduras ni siquiera de 10 años. Piensen que en América Latina la de Chile tuvo 10 años, la de Paraguay tuvo 50, la de Brasil tuvo como 20. Es decir, que en la Argentina es, a pesar de lo tremendo que fue, es el país que tuvo dictaduras más cortas porque los pueblos en algún momento resuelven. Tenemos mucha experiencia histórica, las universidades tienen muchísima experiencia, así que podemos ir recuperando. Pero efectivamente vamos a seguir discutiendo esto y vamos a tener ocasiones, ¿sí? Por ahora hacemos un cuarto intermedio de eso, los dejamos igual con inquietudes para miércoles, para jueves y para la semana que viene, que seguramente tendremos novedades. Y vamos a pasar entonces a recopilar un poco. Quiero hacer una advertencia porque me comentó Mónica, y tiene razón, una cosa que a mí se me pasó, y es que nosotros nombramos esta parte el arco de la diferencia porque está basada en un artículo que yo escribí que se llama así, que ustedes no tienen. Porque yo después escribí, porque ese era un artículo escrito para una cátedra que yo tenía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, hace bastante ya. Y para ustedes les escribimos una ficha que si me prestan un segundito les puedo decir el número. Es decir, que no se va a llamar el arco de la diferencia. Préstame el programa. No se llama el arco de la diferencia, sino que se llama sociedades de cooperación y sociedades de clase, las diferencias de la historia. Las diferencias de la historia. Sí, es la ficha número 3. No es que no está, porque le empezaron a reclamar, pobre Mónica, que no está, sí está. Lo que pasa es que está reescrita para ustedes. Es la ficha número 3, entonces sociedades de cooperación y sociedades de clase, las diferencias en la historia. Tema 3. Pero tiene estos contenidos que estábamos viendo ayer. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la
que eran procesos originales, todo eso que estuvimos hablando ayer está en el texto. ¿Mm? Los procesos por los cuales estuvimos hablando la semana, perdón, ayer, sobre cómo se generan las diferencias, también está. ¿Mm? Y después va a avanzar con el cambio. ¿Pudieron leer? ¿Les resulta difícil? Es muy importante que lean antes para que nos avisen. Profe, tiene que volver a explicar tal cosa que no se entiende en el texto. Es muy importante porque estas clases son para eso y no te... Después podemos dar clase de consulta, pero las clases de consulta las piden 1, 2, podemos hacer talleres de lectura acá con Lalo, pero van a ir pocos. El lugar para resolver las dudas es el aula, donde ustedes dicen, mira, estuve leyendo esto y no entendí una papa. ¿Mm? Entonces nos ponemos y lo leemos juntos. ¿Mm? No hay problema, para eso estamos. Para repetir, nosotros como loritos no estamos, la verdad que no se precisa, porque entendemos que ustedes tienen. Puede ser que haya algo que esté confundido, todos hay cosas que no entendemos, pero en general pueden leer y pueden sacar sus propias conclusiones. Pero por supuesto que necesitan un acompañamiento. Cuanto más ajustado sea, más respondamos a las preguntas de ustedes, mejor va a ser. ¿Mm? Después quiero decir además, y esto lo pueden decir los compañeros que recursan, que más tarde o más temprano les respondemos. O sea, ¿qué pasa después? No logran resolver, vienen a las consultas de A1 y se alarga el proceso de aprobación de la materia. ¿Sí? En algún momento piden las consultas, nos sentamos y leemos juntos. Sí o sí ocurre. Lo que pasa es que mejor es que lo hagamos mientras estamos cursando. Terminamos en julio y después festejan y hacen otra cosa. ¿Mm? Si no, esta materia se va arrastrando, arrastrando, hasta que de a uno van pidiendo las clases de consulta y vamos explicando. Es mucho desperdicio de recursos. Así que les recomiendo que si alguno ya identificó algo que leyó y no entiende, pida ayuda ahora. No que calle para siempre, pero que pidan ayuda. ¿Sí? Que pregunten. Para eso estamos. Bueno, la primera, nosotros dijimos entonces que la primera organización social, hay digamos, tomando como modelo la organización animal, que es lo que tenemos, se supone que como cualquier grupo que está más cerca de los animales que de las personas, que de los humanos, hay una primera etapa de consanguineidad, ¿sí? Esta es la primera organización social, entonces una organización social más pegada a lo que son las manadas, decíamos ayer, pero que empieza a transformarse rápidamente con dos tipos de prohibiciones, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué prohibiciones eran? Que no se puede procrear con algunos, o sea, algún tipo de orden sexual, y no se puede matar dentro del grupo. Es interesante además esto de preservar el grupo, porque ustedes muchas veces, en sentido metafórico, espero que no real, pero sí matan al cercano, ¿no? Bueno, en el caso de los femicidios es bien claro, ¿no? Esto de que esta cosa que está en el origen de la humanidad, que es que no se mata al propio, está violada, ¿no? Está violentada, está rota. Es como una cosa de humanidad que está rota. Pero cuando hoy por las redes, digo, o entre ustedes se insultan, se maltratan,
también hay como algo de la humanidad que se rompe, porque dentro de los grupos, por supuesto que hay conflicto, ¿no? Por supuesto que hay conflicto, pero esos conflictos tienen una manera de tramitarse que es una manera humana, con pensamiento, con reflexión, tratando de construir de conjunto, digo, para tener en cuenta, porque si no parece que esto fuera muy. Primera regla para la humanidad es que no puede haber hechos de sangre dentro del grupo. ¿Mm? Que por supuesto después, con las, digamos, el desarrollo de las sociedades se va a extender a la humanidad entera. Supuestamente no debería haber hechos de sangre dentro de la humanidad, ¿no? Sabemos que eso se respeta bastante poco, ¿no? Pero el no matarás de las religiones. Bien, entonces decíamos, estas formas de organización pegadas a los grupos animales, pero con que ya empiezan a tener reglas. Profe, disculpe. Sí. Por favor, si pasan, sí, por favor, papelitos para las firmas. ¿Mm? Por favor, además del nombre, anoten en qué comisión de prácticos, así después nosotros vamos siguiendo, o si quieren hagan una hojita por comisión de práctico. ¿Cómo? No entiendo. No, ya sé que ayer no se pasó por eso, porque se nos va pasando a nosotros en el entusiasmo de hablar con ustedes y se nos pasó, así que bueno, no pasa nada. Pueden firmar de ayer y de hoy, sí, no hay problema. Lo que sí les pido, que pongan primero que nada el práctico, después ponen su número de su nombre y la firma. ¿Estamos? Bien. Documento ponga solo el que no tiene todavía número de los que hay pocos, pero si no ponen el que tenemos. Y por favor, en el aula virtual, en la materia, en todo, usen el nombre con el cual están inscriptos en la facultad, porque ustedes usan en las redes, qué sé yo, cualquier nombre, y nosotros después no los encontramos. Nos pasa eso que tienen en el aula virtual muchas veces otro nombre y entonces se llaman María Pérez y cuando dice, ay no, pero si yo soy Natalia González, pero uso el nombre de mi tía. Bueno, no, chicos, en la facultad tratemos de tener un solo nombre, porque si no yo les podría decir que me llamo Sonia, no sé qué, Sonia Gómez, que sería más fácil que Gabriela Agresores, que se ve que les suena bastante difícil de aprender, y después vayan a buscarme. Ay, yo cursé con la profesora Gómez. No, no hay ninguna profesora Gómez. Bueno, así que sean serios y usen un solo nombre. Bien. Bueno, acá somos todos adultos, cada uno sabe lo que necesita y lo que es más importante es que puedan tener el manejo de la cátedra, o sea, de los materiales, de los contenidos. Si se sienten mal, tienen que ir al baño, lo llamó alguien muy importante, lo que sea, es un derecho de ustedes, somos adultos. Bien. Entonces, decíamos, pegado a la organización animal. Rápidamente, igual en esa época es millones de años. Pero digo, no rápidamente vamos a cambiar porque es un error. Después de mucho tiempo de prácticas distintas, empieza a aparecer patrones no patrones dueños, sino esquemas de división social. Ya recordamos que ya sabemos cómo se divide la sociedad, ¿no? Es decir, ya sabemos que se identifica algún rasgo que puede ser material, biológico, por ejemplo, la genitalidad. Se decide que se va a organizar con eso o el tiempo transcurrido en el mundo. Por supuesto que no se conocía la edad
¿sí? Porque no se conocían los años, pero sí se entendía que había un sector que eran cachorros, otros que eran adultos, ejemplares adultos, y otros que eran ejemplares ya en etapa de decadencia. Por lo tanto, se identifica una cosa del orden de la biología, pero ya lo dijimos, a eso se le pone un nombre, a eso se le pone un valor, a eso se le pone una jerarquía, y eso no es del orden de la naturaleza. Por eso es, por ejemplo, que los ancianos en aquellas épocas muchas veces eran los sectores más valorados porque eran los que tenían más experiencia. Cosa que en nuestra sociedad no es así. Supuestamente nos servimos, y no pregúntenle al actual gobernador que quiere jubilar a toda la planta, ¿no? Y mandarlos, ¿no? Muchos de cuales no solo están en edad más que suficiente, no sé, ustedes pensarán que no, pero los 65 son los niños. No sé, mi mamá tiene 83 y sigue dando conferencias en 4 idiomas por el mundo. No sé, ¿qué opinan de ustedes? Y más de ustedes, deben tener abuelos que plantan, o bisabuelos que plantan, que cocinan, que tienen un montón de conocimientos, que son profesionales, por lo tanto. Bueno, es una sociedad que valora poco la experiencia, podemos decir, que tiene sobrevalorada la juventud. Tiene prisionera, como todas las sociedades, a la infancia. Si bien ahora somos todas personas, todos sujetos de derecho, y ya no hay más menores desde el punto de vista de lo legal, es decir, un menor se puede defender a sí mismo, puede peticionar a la justicia, etcétera. Sin embargo, los menores todavía son tratados como objeto. Entre otros, decir que depende de los padres, se va a educar o no, sin intervención de la voluntad de un niño, por ejemplo. Eso cambia lo que se valora, no es del orden de la naturaleza. Para la naturaleza es tan importante un recién nacido como alguien de 120 años. Todos ocupamos un lugar en la naturaleza, ¿sí? En las sociedades tiene un valor y tiene una creación, como dice nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que dice, ¿para qué vamos a darles crédito a la gente a través del PAMI si total se van a morir? ¿No? ¿Para qué van a tener computadoras? ¿Para qué van a tener? Bueno, no sé. Mi mamá, una parte da clases por Zoom, una gran parte de sus cursos, otros ya va y los dicta. Pero mi mamá tiene 83 y da sus clases por Zoom. Bien, entonces digo, ¿se entiende lo que estamos diciendo? Que haya un elemento en la naturaleza no quiere decir que la organización social se ordene según la naturaleza, sino que aísla algún aspecto material que puede estar en la naturaleza, lo nombra, lo valora, lo jerarquiza, lo ritualiza y lo enseña. Una y otra vez, lo que quieran. Bien. Esa organización que privilegia en un primer momento el género y la edad es adentro del mismo grupo. Pero estos grupos van cruzándose con otros porque por distintas cosas puede ser que se reduzca. Piensen ustedes que son grupos que están a merced de la naturaleza, por lo tanto muchas veces se reducen, se tienen que juntar con otros o van haciendo intercambios con otros que se van cruzando y rápidamente aparecen lo que llamamos estructuras de parentesco, que está en el texto, y es importante que den bolilla, porque si leen como leen muchas veces, como las apuradas, les va a parecer como que son las relaciones de sangre. Y el parentesco no son las relaciones de sangre,
son las relaciones que toman la forma de relaciones de sangre. ¿Qué quiere decir? Que supuestamente es el grupo que tiene antepasados comunes, ¿sí? Que tienen, por lo tanto, entre sí relaciones de sangre. Pero justamente se crea el parentesco porque no se usan las relaciones de sangre, porque ya no son mi descendencia o mi ascendencia o los que tienen los mismos. Nosotros no hablamos de padres porque no hay una relación de padre e hijo, sino genitores, ¿no? Engendradores. La palabra de quien engendra se llaman genitores, que no son padres y madres, que en esa etapa forman parte de una generación que serían los que tienen a cargo a los menores. No necesariamente los propios. Piensen que la mayor parte de las mujeres se morían en el parto, y si no era en tu parto, era en el parto del que venía después, y que se desconocía la relación entre la actividad sexual y el engendramiento. Por lo tanto, imposible saber cómo además estos grupos tenían relaciones sexuales entre sí, salvo con los que estaba prohibido. No, por supuesto no existía la monogamia, no existe ahora, va a existir en esa época. Digo, después está individualmente, pues son decisiones, pero digo, socialmente no existe la monogamia, salvo jurídica, ¿sí? Pero nada más. Entonces había una generación de hombres que se dedicaban a entrenar a los menores, no sabía quién era el padre, digo, no podemos usar, es más, hay un artículo de una antropóloga ya viejo que se dedicaba, como hacen los antropólogos, a hacer etnografía, es decir, a recorrer pueblos actuales, y entonces había encontrado que las funciones que nosotros llamamos del padre en nuestra sociedad eran propios del marido, obviamente, de esas mujeres. Estamos hablando en una etapa contemporánea, del marido, del hermano y de la mujer de la madre. En pueblos africanos que conviven entre mujeres y en donde los hombres solo ingresan para ser genitores, para engendrar, pero la estructura familiar es de mujeres. Y entonces son las mujeres, hoy podríamos decir que también, ¿no? Con todos los cambios que veníamos diciendo, también los roles de padre y de madre están a cargo de distintos sujetos. Bien, pero además en esa época no había nada que se llamara padre o madre. Bien, ni nada por el estilo. Parentesco entonces toma la forma de una relación sanguínea, pero no lo es. ¿Por qué toma la forma de la relación sanguínea? Porque es lo que se conocía. Hasta el día de hoy, lo que nosotros llamamos, lo que entendemos que es bastante bizarro, ¿no? Lo que es nuestra sangre, porque ustedes van a decir, van a escuchar, la familia es lo primero, ¿no? Para muchos. Bueno, no, pero eso no es tu familia, mi familia primero. Porque la sangre es lo primero. Pero en la alianza, en la pareja, en general, puede ser que compartan el mismo ADN, digamos, pero es más raro, ¿no? En general son de dos grupos que no son consanguíneos, ¿sí? Y el cónyuge de tu hermano es de tu familia, ¿o no? Es de tu familia. Entonces, estas relaciones de sangre, aún en la actualidad, son bastante complicadas. Pero está la idea de que son las más importantes, son las primeras de la sociedad, las primeras que uno reconoce en la edad, cuando nace, salvo que hayan nacido en instituciones, pero si no, no nacido, sino rápidamente hayan perdido el grupo, lo que se llama grupo primario, pero si no, tienen ese peso de lo primero, del origen, etc. Son construcciones sociales. En el caso de estos primeros,
suelen tener antepasados míticos, es decir, alguno que se supone que fue el originario, que ya nadie sabe ni cuándo, por supuesto, porque no hay además idea de que los años pasan. Para estas poblaciones, el tiempo es cíclico. No es que pasa, que hay un transcurso del tiempo, sino que el tiempo vuelve a empezar. Es el tiempo en el cual me toca recolectar, en el cual me toca guardarme y hibernar, en el cual, digamos, puedo cazar o no puedo cazar o me tengo que ir a otro lado, ¿no? Y vuelve a empezar el año. Bien. Entonces, esta sangre común está dada por un antepasado mítico, muchos de los cuales son animales, son lo que se llama tótem. Están en otra. Me va a encantar después saber en qué andan. No en lo que están ustedes, sino por qué no están en lo que se llama los tótem, es decir, antepasados míticos que suelen ser algún animal valorado de la naturaleza, ¿sí? Sabemos de lo que hay, y cada grupo tiene como símbolo, ¿no? Sus nombres, su arte va reflejando esos tótem antepasados míticos que los unen en relaciones de sangre. El parentesco es una relación total, dice el texto. ¿Qué es total? Quiere decir que integra todas las diferencias sociales y distribuye los poderes dentro de la comunidad. Y por lo tanto, de las reglas de ese parentesco, que son muy complejas, es mucho más complejo el parentesco. Después va a aparecer, a ver si lo hago avanzar un poco. ¿Y esto qué mueve? No mueve. No. ¿No querés ver si lo puedes mover de ahí hasta uno que son 2 páginas de libros? ¿Lo puedes adelantar? Acá. Esta es una estructura de parentesco. Ustedes piensen que nosotros tenemos bastante pocos, digamos. Tenemos padre, madre, abuelo, bisabuelo, tío, tía. Y hoy hay una cantidad enorme de relaciones de parientes que no tienen nombre todavía, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy viuda, vivo con la nieta de mi marido, que no es hija de mi hija, sino de una hija de mi marido. ¿Cómo se llama esa relación? ¿Qué relación? Hoy la llevó a la escuela mi compañero actual. ¿Cuál es la relación de esta chica que yo le digo que es mi nieta, pero que no tiene un nombre, porque otro me diría, no, no es tu nieta? Bueno, mi nieta con mi marido actual. No tienen nombre estas relaciones, sí. Con las adopciones, pero en las adopciones por ahí vos reproducís una relación de madre-hijo o de padre-hijo. En estas relaciones que hay ahora de familias ensambladas, son relaciones distintas, porque puede ser de padre-hijo si vos tuviste a tu cargo esa persona de niño. Pero ¿cómo se llama la relación con la hija de mi marido que yo la conocí de adulta? No es mi hija. Bueno, hijastra, pero hijastra, las madrastras somos las brujas de los cuentos. Bueno, efectivamente tenemos problemas todavía para enunciar las relaciones parentales en familias que tenemos ahora muy complejas, siempre fueron muy complejas, siempre fueron más. Alguien hablaba ayer de madre, padre, hijo, hija, qué sé yo. En realidad eso no existió nunca. Las figuras a cargo han sido siempre múltiples. Incluso en muchas familias alguien por donde hay legalmente un padre o una madre, pero dicen, no, en realidad
El hombre de la casa es tu madre, que es la que da las órdenes, ¿o no? ¿Mm? O la que le dice a todo el mundo lo que tiene que hacer son las abuelas, que son muy fuertes, por ejemplo, en el área andina. Entonces tienen, ¿no? El lugar del paterfamilia romano, el dueño, ¿no? De todos los demás. Acá muchas veces son algunas mujeres, ¿no? Bien, bueno, pero nosotros tenemos pocos, insuficientes. Esta es la estructura de parentesco de una sociedad ya agraria, bastante compleja, de una sociedad que nosotros tenemos como de comunidad de aldea. Es decir, que ya ha habido cazadores-recolectores y pasa a este nivel que es mucho más reciente. Tiene más o menos, porque después vamos a ver que ya dijimos que la cronología es distinta, pero podríamos decir 30.000 años. De ahí en adelante. Fíjense, hay una palabra, todo lo que es un símbolo, yo le doy un lugar, una jerarquía, un valor, ¿se acuerdan, no? Es decir, que si tiene nombre, existe. Parientes lejanos, tatarabuelo, tatarabuela, bisabuelo, bisabuela, abuelo, abuela, padre, hijo del padre, hija del padre, nieto, nieta, bisnieto. Esto no veo. Tataranieto, tataranieta, madre, hijo, hija de la madre, nieto, nieta, bisnieto, bisnieta, tataranieto, tío, hermano del padre, tía, hermana del padre, tía, hermana de la madre. Distintas palabras. Acá tienen al lado, están las palabras. Hay un nombre para la tía, que es hermana del padre, hijo de la tía, hermana de la madre. Sobrino de la mujer, sobrino del hombre, otro nombre, primo primero del hombre, prima primero del hombre, distinta del primo segundo del hombre. Tienen distintos nombres. ¿Por qué? Porque cada nombre de esos que es distinto tienen distintos derechos, distintas obligaciones. En todos los terrenos, por eso decimos que el parentesco en estas etapas primeras son, o sea, en las sociedades que conocemos como sociedades de parentesco, son relaciones totales, porque organizan la política, tienen distintos derechos y obligaciones políticas, organizan la economía, tienen distinto acceso a los recursos y tienen distintas obligaciones en la producción y tienen distintas obligaciones y derechos en los rituales, en la religión. Por eso decimos que es una relación total, porque organiza al conjunto de las personas de esa comunidad en distintos derechos y obligaciones, porque se entiende que son diferentes, por eso tienen nombre, porque son diferentes. ¿Se entiende? En tanto son de una generación, mantendrán su carácter de primo prima, pero claro, cuando pasan a ser tíos, van a tener otros derechos y otras obligaciones, ¿sí? Es una ingeniería muy compleja, porque tienen que organizar grupos que tienen distintas actividades, que tienen una vida compleja, como todos, no es que son primitivos. ¿No? Esta idea de que son primitivos es una idea que no reconoce todo lo que esos pueblos hacen. Hay que sacar con los instrumentos sencillos que tienen, hay que comer todos los días, hay que plantar papas 5.000 metros de altura, ¿sí? Con un palo y un hueso. Es muy Profe, complejo. Sí, hay un estudiante que levantó la mano ahí del sí, chat, perdón. Orlando Flores. Sí, Si sigue ahí, él habilita el dale, micrófono. habilitale la palabra. Entiendo que los escuchamos.
Fíjate si está el sonido abierto. Ahí está habilitado. ¿Qué tal, profe? ¿No se escucha? Bueno, era un poco como para redondear lo que usted venía diciendo, que la estructura, ¿no es cierto?, de parentesco no solo son las relaciones de sangre, o sea, la consanguinidad, sino también la afinidad, la adopción, la filiación, el parentesco social, que justamente estos son construcciones, ¿no es cierto?, de diferencias que establece la sociedad. Muchas gracias. Efectivamente, él dio en general los mecanismos conocidos de generar parentesco. Él dice, no solo los de sangre, en realidad los de sangre no son. Pueden ser que además tenga relaciones de sangre, pero por ejemplo, en muchas sociedades, una mujer que es miembro de esa comunidad y se casa con otra, puede perder eventualmente, aunque sea cosanguíneo, su pertenencia a un parentesco. Esos después son ejemplos históricos, en algunos lugares sí, en otros lugares no. ¿Se entiende? Es decir, que este esquema de la sangre en realidad pasa a ser relativamente irrelevante. No tiene gran importancia. Y como dice el compañero, hay distintas maneras. Hay por adopción, o sea, no necesariamente esa idea que uno tiene por casamiento, ¿no? Que se llama parentesco ritual. Es decir, mediante un rito te convertís en pariente. Fíjense qué importantes que son los ritos. Ayer hablábamos de los ritos. Un rito que se repite genera esa diferencia. Este que va a ser, al cual le tengo que ser fiel, no necesariamente sexual, porque estas sociedades no necesariamente son de fidelidad, de monogamia, pero le tengo que ser fiel, es decir, lo tengo que tratar como de mi sangre. Hago un rito y hago que este sujeto, que por supuesto no es de mi sangre, pase a ser como de mi sangre, ¿sí? Lo mismo que los parentescos rituales como el padrinazgo, que conocemos, porque acá tenemos padrinos y madrinas con mucha vigencia, y son relaciones a veces más fuertes que las de sangre. Tienen responsabilidad. Si es mi padrino, se va a tener que ocupar de mí más que un tío. Es responsable por el futuro de un niño, etcétera, ¿sí? Muchas veces es además tío, pero fíjense cómo el parentesco ritual o la incorporación, esto que decía el compañero, la adopción, que no es necesariamente como la entendemos ahora, es decir, un niño sin padres que va a otra familia, sino que era entrar dentro de esa parentela por distintas relaciones. Por ejemplo, los esclavos en la antigüedad y sobre todo en esta época, hay esclavos por deudas, esclavos por derrota en la guerra, pero son parte de la familia. No tienen los mismos derechos, pero son adoptados dentro del parentesco y van a tener, no todos los derechos, obviamente, porque por algo son esclavos, pero van a participar del sistema de parentesco. Tienen derechos y obligaciones. Bien, volvemos para atrás. Hasta acá, la parentela, importante que lean esto para entender, porque si no, lo que ustedes conocen les va a contaminar todo el tiempo. Para nosotros los parientes son otra cosa. Son con quien nos juntamos a comer asado para los cumpleaños. No nos repartimos los derechos políticos con ellos. Y muchas veces, con algunos puede ser, pero con una gran parte no compartimos el acceso a bienes con ellos. Y por supuesto, con muchos de ellos no compartimos ceremonias. Entonces, tenemos que entender cómo es esta relación social que resume todo lo que hoy está separado, la política, la economía, y la ideología, digamos, las creencias. Ahí está todo junto. Bien, sí. Más o menos, no, hay un mapa. Fíjate que es el mapa de los núcleos de desarrollo de la agricultura.
Antes, antes. Gracias. Bien. Decíamos que los procesos son originales, ¿sí? Es decir, que en los lugares donde aparecen, y ahora lo van a entender mejor, aparecen por separado y son universales. ¿Qué son universales? Acá tenemos marcado lugares de desarrollo independiente de la agricultura, es decir, de la producción de agricultura en realidad y de ganadería, la cría y producción agraria, ¿sí? Es decir, que las personas logran producir parte de su sustento, porque la caza y la recolección se va a mantener hasta el día de hoy. Tenemos en el mercado un montón de gente que vende el berro que agarra en la ribera, ¿no? De los arroyos, todo eso, pero eh, de todas maneras nosotros vivimos en un mundo de producción. Los desarrollos originales, es decir, en estos lugares que está marcado en el mapa, es donde se desarrolla, donde se encuentran desarrollos originales, sin ningún contacto. De ahí se difunde, pero nosotros tenemos un lugar de producción en los Andes, que más o menos tiene, no se ve nada acá, dice ahí. Y acá, por ejemplo, el lugar andino. Hace de 8.000 o 6.000 años. Es en Norteamérica, 4.000 a 3.000 años. En Centroamérica, alrededor de los 4.000 años, 6.000 a 3.000 años. En el cercano oriente, 10.000, 9.000 años. En China, alrededor de 8.500 años. En Nueva Guinea, 10.000 años. Me falta Egipto. Bueno, en cada uno de esos lugares se dio de manera independiente. Es universal, no tengo por qué decirles, es universal. Está claro que es universal. ¿Sí? Pero se da en lugares separados de manera original. Es interesante para nosotros esto, de que no es que hubo una persona, ¿cómo lo cuentan los pueblos? Vino un héroe civilizador, en todos los pueblos tienen uno, vino un dios o un pueblo que le da a ese pueblo la capacidad. En realidad son procesos de cientos de miles de años donde las personas van transformando su medio hasta que pueden ir aprendiendo las reglas de cómo hacer para no depender de la sola naturaleza. Porque si vos tenés que juntar trigo que no lo sembrás, obviamente ese grupo crece y desbasta todo el trigo y por ahí no se come, no deja ni las semillas. Entonces ya no crece más. Esas experiencias y esos procesos con esta operación que dice Claudio Spiegel que hacemos, que es la posibilidad de aprender de la experiencia. Es que si ahora vos talaste todo un bosque, todo lo que sacabas del bosque no lo tenés más. Parece que no aprendemos, ¿no? Ayer decía una compañera sí, que tenemos que aprender de la historia para no repetirla. Y esto que es una frase que todos tenemos en la cabeza, quiero decirles que si alguien nos diera bola a los historiadores para no repetir la historia no se repite, pero no volverían a pasar las mismas cosas. En principio, no arruinaríamos todo lo que nos sirve para vivir, pero bueno, no nos da mucha bolilla. Bien, pero de todas maneras lo que sí ocurre son experiencias de miles de años. ¿Por qué es importante además entender que hubo esa experiencia? Porque no es lo mismo producir algo 10 años, 100 años o 5.000 años. Uno de los problemas de la inadaptación económica de América Latina, decía por lo menos un antropólogo, un arqueólogo que nosotros usamos bastante, se llama Luis Lumbreras, lo van a ver
citado en el texto, él decía que uno de los problemas de la inadecuación es que los españoles introdujeron en América una serie de cultivos y animales que no tenían nada que ver con la experiencia ni con la adaptación de la naturaleza en 5.000 o 10.000 años. Entonces, que por ejemplo, en Perú se trataba de plantar trigo y el problema es que el trigo requiere de arado, requiere de un montón de cosas, se abandonan las terrazas de cultivos que los habían hecho infinitamente productivos, y se introducen animales y cereales de un día para el otro que devastan la naturaleza. Y entonces empieza a haber hambre donde nunca había habido hambre. Además de los repartos inequitativos, de apropiarse de lo principal de la riqueza, hay una parte que tiene que ver con experiencia, con conocimiento, con tecnología, etcétera, que dejan en situaciones precarias a los pueblos, porque un pueblo que aprendió cómo sembrar papas 5.000 metros, tiene dificultades para aprender cómo plantar trigo, porque a 5.000 metros no plantas trigo. Entonces, o cómo haces para que en la ladera de una montaña poder sacar todo el alimento que necesitas y no sacas todo el trigo que necesitas para reemplazar ese alimento. Entonces, estos han sido problemas. Por eso, importante tener en cuenta esto, de que estos pueblos no son pueblos ni pobres ni atrasados, más bien al revés. Fíjense que no hay ningún centro de producción original en Europa. Digo esto también por esta idea de que hay una genética privilegiada para el conocimiento que haría que los europeos, por ejemplo, estaban más capacitados. Bueno, parece que en los primeros orígenes de la civilización no. Por eso, después vamos a leer en otra ficha que hicimos nueva ahora para ustedes, sobre eurocentrismo, esta idea, por eso Europa tiene que plantear una genealogía que los antecedentes de la Europa que conquista están en Asia y en África. Lo que nadie entiende es por qué en el siglo XVI, cuando ellos van a intentar conquistar o van a conquistar estos pueblos, eran todos pueblos de brutos y de gente oscura que no podía hacer nada. Porque si habían sido la cuna de la civilización europea, Egipto, como es, el Cercano Oriente y después Grecia, que era más tenida como parte de Asia y que a ese momento eran sectores atrasados, ¿cómo puede ser que hayan sido la cuna de la civilización europea? Es raro, pero bueno, así nos han enseñado en la escuela o no. Cuando nosotros estudiamos historia mundial en la escuela secundaria, ¿qué estudiábamos? Eso con relación a América, pero ¿dónde empezaba la historia? ¿Con En Grecia y Roma Europa, empezaba? con ¿Nadie Egipto, empezó con antes de Grecia y de Grecia. Roma? ¿Alguien habló? Sí, con Egipto y Cercano Oriente, mucho antes, porque piensen que Grecia y Roma se ubicarían alrededor del año del 1000 para adelante y Roma en particular, ya entrando a la era cristiana, y estamos hablando de civilizaciones de 3000 años, ya con fuertes estados, ¿no? Lo que nosotros vamos a conocer, y claro, y Babilonia, los fenicios, lo que conocemos como Cercano Oriente. Y de repente ese es un lugar de brutos que no sirven para nada, que solo sirven para trabajar, como si además el trabajo se pudiera ser hecho por brutos. Porque también hay una idea eso, ¿no? De que brutos solo sirven para trabajar, como si el trabajo humano pudiera ser reemplazado por trabajo animal. Bien, hasta acá. ¿Vamos bien?
Bien, entonces, a partir de esto, en estos lugares, y después efectivamente sí se va difundiendo, la organización va a cambiar mucho. Estos son pueblos actuales. Este es un pueblo arqueológico, por eso se los puse en relación a que hay cosas que en la historia son del pasado, pero pueden ser presentes. Esta es una foto, puede tener 50 años, pero no tiene más, de un poblado agrícola, ponga africano, y eso es un plano arqueológico de algún lugar de los Andes, ¿sí? Pero hace 1500 años. ¿Mm? La particularidad que nosotros podemos ver es que si bien forman una unidad, cada grupo almacena por separado. ¿Mm? Almacena poco, ¿sí? Y almacena lo que puede almacenar, ¿sí? Estos son lugares de almacenamiento, son vasijas donde se guarda en general cereales. ¿Mm? ¿Se ven ahí? Se ve similar allá. ¿Mm? Esto nos resulta interesante ver entonces cómo no hay cosas que son estrictamente del pasado, cosas que para nosotros son muy antiguas y ya no tienen vigencia, pero que siguen garantizando condiciones de vida hoy. Esto además, aldeas de productores de alimentos, tienen relaciones de parentesco y tienen la característica, todas las sociedades que son sociedades de parentesco es lo que nosotros denominamos sociedades de cooperación. Son sociedades que abarcan la mayor parte de la humanidad, de la historia de la humanidad, en donde no existen relaciones de explotación. No quiere decir que sean iguales, porque ya vimos que hay diferencias. ¿Mm? No son todos iguales, pero son iguales en una cosa, que todos producen para la comunidad y para sí. ¿Mm? Y que ningún sector consume sin producir. Fíjense qué interesante que es esta manera de organización social, que es muy igualitaria, donde nadie vive sin un lugar de trabajo, pueden ser distintos tipos de trabajo, por supuesto. Seguramente la gente con más edad haría menos trabajo físico y haría más trabajo político o intelectual, pero en todos los casos, eso que nosotros entendemos como que hoy hay tantos y que nos dan tanta bronca, ¿no? Que se absorben riqueza sin producir nada y sin devolver nada, en estas sociedades son imposibles. ¿Mm? Porque todos cooperan y todos se precisan, no puede haber nadie que no coopere. Si alguien no coopera, se lo expulsa de la comunidad, tampoco come, sería. Bien, relaciones de cooperación, organizadas por el parentesco, es decir, no por el más rico, el más pobre, el más inteligente, el más productivo, no. Todos tienen lugar en esa comunidad y la comunidad se encarga de que todos tengan suficiente. ¿Mm? El parentesco se encarga entonces que los menores tengan su lugar y tengan lo que precisan, que los adultos tengan su lugar y tengan lo que precisan, y los ancianos tengan su lugar y tengan lo que precisan. Sociedades de cooperación abarcan la etapa más larga de la humanidad. Porque ustedes piensen que las sociedades de clase nosotros las vamos a ubicar las primeras de explotación, sociedades con clases sociales, es decir, donde hay sectores que producen, que van a ser los mismos, con una organización bastante similar, pero sobre ellos va a haber una verdadera casta dominante
que no es estas castas como se dice en moderno. ¿Qué quiere decir castas? Quiere decir sectores que se diferencian por alguna particularidad en los primeros años es porque supuestamente son sobrenaturales, o son dioses, o son los que pueden interpretar a los dioses, ¿no? Estas castas de sacerdotes, pero con poderes divinos más que humanos, no es que los tenían, ¿no? Pero que sí se entiende que tienen poderes divinos y que en función de eso pueden acaparar riqueza sin producir. ¿Mm? Entonces ahí se quiebra la relación de cooperación y empieza a aparecer relaciones de explotación. Eso ocurre hace 3.000 años, perdón, 3.000 años antes de Cristo, es decir, alrededor de 5.000 años, mientras que estas sociedades de cooperación tienen cientos de miles de años. Y muchas de ellas, y muchas de estas relaciones de cooperación siguen vigentes hoy, a pesar de estar metidas en una sociedad de clase. Porque nosotros lo conocemos, todas estas formas que tienen los parientes de juntarse para hacer la loceada, ¿no? Para contribuir todos juntos. ¿Sí saben lo que es o no, la loceada? ¿Nadie hizo loceada con sus parientes? ¿No? Bueno, está muy urbanizado. Allá la compañera, a ver cómo es la loceada. La loceada es cuando se reúnen varios hombres, sean familiares o no, se juntan para realizar el techo de una vivienda. Y depende de las dimensiones de la casa, se pueden utilizar 7, 10, mientras más sean mejor porque es más fácil para hacer el trabajo. En las familias, entonces, que mantienen relaciones de parentesco, en donde no es puramente para hacer el asado, sino que el asado implica también algún tipo de ritual de reenlazar las relaciones, como el carnaval, no no el de los tequi, digamos, pero el carnaval, por ejemplo, en la Puna, es un ritual que reenlaza las obligaciones de los parientes para que los parientes ayuden en la marqueada o en otras tareas que requiere la comunidad, que requiere esa familia. Lo mismo la loceada para hacer, vos podés por ahí hacer tu casa con 3 obreros, por ahí. 2 o 3 obreros, pero la loza no. La loza, que es el techo de la casa, requiere una cantidad de gente trabajando grande. Claro que si soy un constructor capitalista, pago salario. Pero estas formas comunitarias de resolver el trabajo siguen vigentes y en Jujuy muy vigentes y están en el fondo de una cantidad de rituales importantísimos para nosotros que tienen que ver con reenlazar las tareas del parentesco en una sociedad que se empeña en separarlas, ¿no? En que cada individuo por su pared y que no tenga ninguna obligación, tenga libertad completa, no tiene que hacer nada para otro, pero tampoco tiene nada. Solo la capacidad de sí mismo. Pero la cooperación, el vivir en sociedad, que es lo propio de lo humano, también se va perdiendo, ¿no? Sobre todo si estoy todo el día con la computadora. Entonces, sociedad de cooperación que se va perdiendo desde el año 3000 en adelante, pero que igual perdura en el tiempo. Y fíjense el poder de los rituales que mantiene eso hasta el día de hoy. Que con tanto celular que podemos querer más a alguien que hoy que está en África, que a nuestra tía, pero, o sea, que tenemos esa posibilidad de conocer el mundo, de contactarnos con el mundo, qué sé yo, pero de todas maneras, la importancia que en un momento de tanta disolución de los lazos sigue teniendo el parentesco. Bien.
Siguiente. Otra planta del mismo tipo. Estas son arqueológicas. ¿Todo el mundo afirmó? ¿Listo? Bárbaro. Perfecto. ¿No se puede pasar? Pásalas. Las tareas comunitarias. En un otro antropólogo sobre México, en este caso, decía que cuando empezaron a cultivar maíz, empezó la esclavitud de la mujer. Porque en general es una tarea femenina, la de moler el grano. Nosotros no tenemos ni idea porque compramos la harina en bolsita. Pero aquellos que vieron procesar, o que en su familia se hace, se planta y se procesa maíz, sabrán de lo tremendamente trabajoso que es, ¿no? Que son tareas manuales, que en poca escala no se pueden hacer con máquinas, para hacer la harina hay que pelarlo, pelarlo se hace con ceniza, esa ceniza hay que lavarla, o sea, son tareas tremendas. Solo se pueden resolver comunitariamente. No hay manera de que una sola mujer pueda alimentar a todo el grupo de parientes con esa harina. Hay que hacerlo de manera colectiva. Y eso implica, cuando decimos que el parentesco es una relación total, fíjense cómo acá, estas son unas pinturas maravillosas que relatan la vida cotidiana de las comunidades que hizo un cacique del área andina ya en la etapa colonial, en donde le contaba a los españoles qué eficiente era la sociedad incaica, y que como ellos no sabían cómo gobernar así, se tenían que ir, porque la tarea de todo gobernante era hacer feliz a sus gobernados, y como ellos no sabían, se tenían que ir. Le escribe este libro directamente al rey de España, y está todo ilustrado, y fíjense como acá lo que se ve, está la gente, cooperación, hombres y mujeres, está todo ritualizado. Esto es así, en los Andes era así, ¿no? Todo tiene su canción, tiene su ritual y tiene su fiesta. Toda la producción es una fiesta. Y entonces, efectivamente, en el Imperio Incaico habían conseguido que aunque había trabajo forzado y que había que entregar grandes tributos, pero para la gente el trabajo era una fiesta y cada trabajo tenía su fiesta. Fíjense, porque acá se ve, bueno, todo el ritual con las mujeres sembrando, los hombres haciendo el agujero, el sacerdote o gobernante que participa del ritual y una mujer con el vaso de bebida, como hay en todas las ceremonias, que tiene que ser algún tipo de bebida que altere la normalidad. Por eso nosotros también se piensa, más allá de los problemas de alcoholismo que tiene nuestra provincia, que son muy grandes, que tienen más que ver con las situaciones actuales, muchas veces se piensa que el carnaval es para chupar, digamos. Y en realidad, para todos estos pueblos, todo ritual es con un estado que tiene que estar fuera de la normalidad. Y por lo tanto, las bebidas que alteren eso, fermentadas, por ejemplo, era la manera. No tiene que ver con desinhibirme, me voy a desinhibir a ver si puedo tener novia, no tiene que ver con eso, sino con alterar la cotidianidad. Entonces es un trabajo que es una fiesta y que además me permite conectar con algo sobrenatural, no es el estado cotidiano. Bien, dale, cooperación. Bueno, ya vimos el tema del parentesco. Adelante. Otras formas de la producción, terrazas de cultivo, de los mismos sectores que cooperan.
Otro más. Bien. Pasa a la siguiente que tiene... Ah, no. Bueno, volví a la anterior, perdón. Bien, acá están otra vez, ¿no? Las zonas originales de producción que van a ser las mismas, o más o menos aproximadamente, en donde en determinado momento que dijimos hacia el año 3000, en algunos lugares y posteriormente después, se van a crear esto que nosotros conocemos como primeras sociedades estatales. Y vamos a... Profe, no una compañera, Sí, Mariel Cafrune, que tiene que... oh, sí. sí, silénciala, por favor. Salvo que levante la mano que quiera decir algo, pero... Entonces, en estos primeros imperios, que son los primeros que tienen Estado, no es que siempre hubo algo que se llamara Estado, pero tampoco es una cosa de la Argentina moderna solamente, sino que las organizaciones estatales van a venir junto con una gran cantidad de cambios. Entonces, de acá a la clase que viene, ustedes van a seguir mirando esto solo, cómo van cambiando, cómo cambia fundamentalmente la sociedad a partir de la creación de los estados. Y los estados se van a crear por una serie de razones que tienen que ver con el manejo de sociedades que han crecido. Porque los pueblos que son de cooperación, por supuesto que son lo que puede alcanzar el parentesco. Algunos son bastante grandes, pero digamos que tienen un alcance acotado. Gran parte en esos pueblos se empieza a dar un cambio que van a conocer como que van a ver ahí como las sociedades de jefatura, que son sociedades todavía de parentesco, de cooperación, en donde efectivamente algunos jefes van empezando a asociarse con sectores de artesanos. Dice Lumbreras, la Santa Alianza de Artesanos y Sacerdotes hacen jefes que van a empezar a imponer sobre la población un sistema de ofrenda particular. Porque, por supuesto, hasta mientras los pueblos eran de cooperación, la tarea de aquel que era sacerdote, además de plantar de todo eso, era intermediar con las fuerzas sobrehumanas, ¿no? Y eso, por supuesto, era recompensado con ofrendas para esos sujetos y para lo que fueran los dioses o los animales míticos. Ese sistema, él dice en alianza con los artesanos, porque los artesanos van a tener a su cargo transformar las imágenes en imágenes terroríficas, persecutorias, que van a exigir que la ofrenda se convierta en tributo. Es decir, que este regalo de agradecimiento voluntario, en proporción con lo que se había cosechado, con lo que se tenía, se convierta en lo que dice Lumbreras, una obligación imprescriptible. Es decir, yo tengo que entregar primero el tributo y después con lo que queda me las arreglo. Eso es lo que nosotros vamos a empezar a denominar excedente, es decir, una población que se organiza para producir más de lo que consume y que eso que produce de más sería pero no es de más, es de ese global le va siendo extirpado por una casta una parte. Y eso es lo que se llama tributo. Ojo, porque nosotros tenemos la mala costumbre de llamar a nuestro sistema impositivo sistema tributario. Entonces pensamos que son los impuestos. Los impuestos, supuestamente, en nuestras sociedades modernas, son contribuciones que hacemos los particulares
para algunas necesidades comunes que no podemos resolver individualmente. Entonces, pagamos impuestos para que una entidad superior se ocupe de hacer la ruta, las universidades, la salud, la educación, la justicia, etcétera, ¿sí? O los servicios que prestamos. Eso es impuesto. Tributo no es eso, es la obligación imprescriptible de entregar una parte de la riqueza que yo produzco a un sector que no produce. ¿Cuánto, qué proporción lo que yo dejo? Los demás, ya lo conocemos, son insaciables. El que demanda, el que pide, no frena esa demanda, sino que cuánto se entrega lo que los pueblos dejan. Es cierto que en las sociedades antiguas el límite estaba dado en lo que nosotros llamaríamos reproducción de ese pueblo, es decir, ningún gobernante o sacerdote de esa época iba a matar de hambre a los que le podían el tributo, porque hay que ser, ¿no? Un poco imbécil. Es como matar a la gallina de los huevos de oro. Hoy, como hay una parte que no entrega riqueza, es prescindible y por lo tanto hay prácticamente políticas de exterminio de poblaciones enteras, de continentes enteros, ¿no? Población, lo que nosotros llamamos una población que se entiende como sobrante, que se puede morir de hambre. Sí. Sí, son teocracias. La pregunta era si en la parte de impuestos, por ejemplo, que nosotros pagamos hoy por hoy, por ejemplo, para tener seguridad, por ejemplo, la policía, en ese momento también se pagaba o se rendía un tributo por el cuidado de sacerdotes o de personas que estaban ahí para cuidarnos, no sé, de otro pueblo, de... Sí, simbólicamente sí. Lo que pasa es que crecientemente todas esas sociedades, y pasa lo mismo, lo van a ver ustedes cuando lean sobre la sociedad feudal, supuestamente es una ofrenda, ¿sí? Es el agradecimiento por la protección, sería frente a las fuerzas sobrenaturales, ¿sí? Pero en realidad, en la práctica, eso para los sacerdotes, para los reyes, pero en la práctica, en realidad esos sectores garantizan lo mismo que garantizaban los pueblos antes por sí mismos. O sea, lo que hace el Estado es capturar funciones que tenía la sociedad y hacerse pagar por eso. Pero no son servicios, ojo, nosotros hacemos para el común. En esas sociedades, lo que en todo caso harían estos sectores poderosos para el común es intermediar con los poderes sobrehumanos, pero a nadie se le ocurriría que con esa riqueza que acumula el faraón, le dé de comer al pueblo en una hambruna, no. No sé si se entiende la Sí, diferencia. igual, qué interesante saber que aunque hayan pasado tantos años, hoy por hoy incluso nuestros impuestos van también para la Iglesia Católica. O sea, es como que vos decís, Bueno, bueno, una porque es divinidad. interesante ver cómo hay permanencias en la sociedad, aunque son muy reformuladas, pero efectivamente hay algo esto de lo que debería ser ofrenda y lo que es obligatorio para el común. En esa época no hay idea de que existe un común. La idea de comunidad se va perdiendo, aunque permanece, como dijimos hasta hoy, pero que como forma de organización iba a empezar a haber una organización territorial, los que somos de esta ciudad. Ahora, en esa ciudad hay un sector que se apropia de la riqueza y un sector que la produce. Los que se apropian por algún tipo de fuerza. De lo que los sectores productivos producen más allá de lo que consumen, y están obligados a entregar. Por eso se llaman sociedades de explotación y es nuestra sociedad actual, es una sociedad claramente de explotación, donde las mayorías se producen la riqueza y minorías, aunque demasiado numerosas, se apropian de esa riqueza. ¿Sí? Bueno, muy bien, estamos medio sobre la hora. Preguntas, comentarios.
Bien, con este tema terminan ustedes, ¿sí? El lunes que viene contestamos preguntas, pero yo ya no hago esta exposición, contesto preguntas sobre este tema y vamos a empezar con, préstame un cachito de programa, segundito. Dale. Van a ir pasando por distintos tipos de sociedad, de estados, de relaciones sociales y ya vamos a la unidad 2, el mundo de la modernidad y la unificación y la división del mundo. Ya vamos a empezar a trabajar el nuevo tema. De todas maneras, fíjense porque ahí tenemos toda esa ficha 3 y la ficha 2 de Estado, que son complejas. Denle de acá a la semana que viene, denle una importancia crucial. ¿Sí? En todo caso, el lunes empezamos a trabajar ya con la ficha nueva, pero quédense un rato porque la de Estado son fichas cortas, pero son complejas. Sí. Son las que teníamos para hoy, ¿no? La ficha 2 y la ficha 3. ¿Se acuerdan que según el tema ustedes van avanzando en las lecturas, ¿no? ¿Se acuerdan? Para hoy teníamos la 2 y la 3. Más lo que tengan para práctico. La semana que viene ya empezamos con la que entiendo que es la 4. A ver si no quiero mentirles, porque los números a veces no son correlativos porque hay de práctico. Espera. Práctico. Ay, lo sacaron, pero no pusieron los números de ficha. Les pongo en el Facebook los números de ficha, pues no está en el programa. O por ahí porque lo sacaron antes de que estuviera. Me fijo. Pero hay dos fichas que dicen que están recopiladas por mí, que son las que hay que poner. Uno es la que tenemos para la semana que viene. Se llama, ¿cómo se llamará? Eurocentrismo, ¿cómo se llama? La de Dussel. Modernidad, eurocentrismo, así. Después se los pongo en el Facebook. Esa es la que tenemos para la semana que viene. Es la unidad 2. La unidad 2, tema 4. Ahí la bibliografía, nosotros la sacamos porque había otra bibliografía y pusimos una ficha. Por eso no está en el programa, pero ya la vamos a poner. Si se fijan en el programa que está ahora en el aula virtual, está corregido. Está el nombre de la ficha. Pero yo se los pongo ahora en el Facebook, así ya les queda. ¿Vamos? Bien. Fichas 7 y 8. La 7 es la que vamos a ver la semana que viene. Bien. También son cortitas pero complejas. ¿Estamos? Bueno, sí. Los que Ficha quieran, vayan, vamos a contestar las preguntas del público. y puso, ¿cuál es? A ver, les digo el nombre de la ficha. Número 7, el mundo de la modernidad, la unificación y división del mundo. En realidad se llama bastante parecido, es unidad 2, tema 5. Bien. Nos seguimos viendo.
Hasta luego, profe, me tengo que retirar. Hasta luego. ¿Cómo finalizar de compartir esto, no?